Hola, queridísimos amigos. El foro se quedó en Davos y no fue más allá de esta bella localidad alpina, por falta de consenso y ambiente de pesimismo. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. No habrá Juegos del Hambre. Me encanta la belleza montañosa de Suiza. Artículo de opinión. El foro se quedó en Davos. Falla la globalización. Bob Dylan lo profetizó. Están cambiando los tiempos. Los países no ceden su soberanía. Malos tiempos para el globalismo. No se celebrarán los Juegos del Hambre. Noruega habló de transición dolorosa. Soros habló del final de la civilización. Sánchez habló de amenaza al orden mundial. El arzobispo Vigano denuncia una conspiración. El mal no puede ganar por la voluntad del cielo. El foro no es mundial con la oposición de China y Rusia. Comenzamos. Fracasó la imposición de normas para reducir la libertad de expresión y crear una ley mundial sanitaria en la última reunión del Foro Económico Mundial de Davos en Suiza, debido a la resistencia de los países libres en ceder su soberanía nacional a un gobierno mundial y a las iniciativas en contra de abogados y legisladores de diversos países. El foro dejó de ser mundial con la oposición de China y Rusia. No tuvieron éxito las propuestas diseñadas para cambiar los acontecimientos mundiales a la línea de tiempo de la película Los Juegos del Hambre o Sin Sajo. El ambiente social ha sido muy diferente este año en un foro que durante décadas ensalzó la globalización como marco de referencia. Nada que ver con la cartografía alegre que se trazó apenas hace unos años. En medio de estos escenarios, el fantasma de una inflación mucho más persistente de lo que habían pronosticado los economistas. A pesar de que le han ido bien los negocios, está deprimido el hombre de Davos, expresión acuñada en la década de los 90 por el sociólogo Samuel Huntington. Tal concepto trata de describir a quienes acuden todos los años a la estación de esquí de los Alpes suizos con ocasión del Foro Económico Mundial. Están cambiando los tiempos. Los tiempos están cambiando donde los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros, como cantó Bob Dylan. Profetizó el final del juego o Game Over, extracto de su canción, entre comillas. Ven y reúnete con la gente donde sea que vagues, y admite que han crecido las aguas a tu alrededor, y acéptalo porque muy pronto estarás empapado hasta los huesos. Si vale la pena ahorrar tiempo para ti, entonces es mejor que empieces a nadar o te hundirás como una piedra, porque los tiempos están cambiando. El orden se está desvaneciendo rápidamente y el primero ahora será el último porque los tiempos están cambiando. La canción también fue citada por Steve Jobs cuando Apple Computer presentó el primer ordenador Macintosh 128K en 1984. Yo empecé a trabajar en aquel modelo. En mi trabajo, claro. La canción ha sido interpretada por muchos otros artistas como por ejemplo Joan Baez, The Seekers, Phil Collins, Simon & Garfunkel, Vice Squad, Eddie Vedder, Nina Simone y Mika P. Hinson. Pesimismo. Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, mostró la cara positiva del problema y explicó que se puede estar orgulloso a la vez por el lugar del que eres y de donde vienes. Una directora financiera de Noruega dijo que esta transición dolorosa merecerá la pena para ellos, y el vicecanciller alemán dijo que los gobiernos no debemos buscar proteger tanto al ciudadano. Entonces, ¿a quién sirven los gobiernos? Menos globalización y más autonomía en energía, tecnología y alimentación. La reunión se desarrolló en un ambiente de pesimismo debido a que no hubo acuerdo para imponer regulaciones financieras mundiales que permitan
un mayor control fiscal de las transacciones comerciales. Christine Lagarde sostuvo que son asuntos de competencia también a los bancos centrales y al sector financiero. Pedro Sánchez dijo que está en peligro el orden mundial. Y George Soros fue más alarmista cuando dijo que es el comienzo de una tercera guerra mundial que tienen el potencial de destruir nuestra civilización o su negocio. Pero yo opino que la cosa no llegará a mayores. España. La intervención de Pedro Sánchez en el foro de Davos ha sido presentada por el gobierno español como un éxito sin precedentes de la diplomacia, aunque apenas tuvo audiencia presencial ya que la sala estaba casi vacía. Estos 4 últimos años nos han costado a los españoles cerca de un 15% en renta per cápita. Es decir, somos en términos cuantitativos un 15% más pobres de lo que éramos hace 4 años. Por lo tanto, los españoles somos campeones en desempleo, en deuda y en impuestos. La crisis demográfica y de empleo es el primer riesgo identificado para España de tipo social. En concreto, el foro avisa de que podría producirse, entre comillas, un deterioro estructural de las perspectivas de empleo y del nivel de vida de la población en edad de trabajar con motivo del desempleo, subempleo, salarios bajos, contratos precarios, erosión de los derechos laborales, etcétera, etcétera. ¿Qué les voy a contar que ustedes no sepan? España es el único país europeo, junto a Montenegro y Turquía, para el que el mercado laboral es la primera amenaza. Lo es también para países como Angola, Bangladesh, Bolivia, Botsuana, Brunei, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Congo, Ghana, Irán, Kazajstán, Kenia, Kirguistán, Mali, Namibia, Nepal, Ruanda, Senegal, Sierra Leona y Gambia. El estancamiento económico durante un largo periodo de tiempo es el segundo peligro al que se enfrenta España, de tipo económico, y se refiere a la posibilidad de que haya un crecimiento del PIB cercano a un cero o un crecimiento económico muy lento que dure muchos años. Noticias del reseteo. El lado oscuro está ahora en modo de pánico en todos los países. Se ha ganado la liberación planetaria y se necesita una presión continua de los actores para lograr un futuro de paz, salud y abundancia compartida. Las batallas siempre se ganan en los planos superiores, pero tarda tiempo en filtrar la victoria. El arzobispo Vigano denuncia una conspiración contra la humanidad. Nuestros tiempos son muy parecidos a los tiempos del Señor de los Anillos. Ejércitos de orcos que se replican en los infiernos bajo tierra, metafóricamente hablando. Según Perro Poeta, tienen la luz necesaria para proyectar sombras y criar criaturas de miedo nacidas de imaginaciones envenenadas. ¿Por qué los malos no ganan y por qué el mal se destruye a sí mismo una y otra vez? Se debe a la voluntad del cielo. Como dijo Lao Tse, aunque el cielo no prefiere a ningún ser humano, el sabio prefiere al cielo. Amar a los demás en su propio camino elegido es establecer la energía que deseas en tu mundo. ¿Deberíamos estar preparándonos para algún tipo de cierre de la red eléctrica? No. Aunque ocurrirán ataques, estamos protegidos por un ojo negro. Junto con el reinicio financiero mundial respaldada por oro y activos, viene un símbolo genérico de moneda que sustituirá a todos los signos de las divisas. Mientras Texas enfrenta una crisis energética, una crisis de energía climática, cerró la refinería de petróleo Texas Tyler. Juegos del hambre. ¿Habrá suficiente comida para el mundo este año? Se prevé que disminuya la producción mundial de trigo, maíz, arroz y café para 2022. Economía. La bolsa cierra a la baja el martes. Retrocede Wall Street después del repunte de la semana pasada. Wall Street regresa del puente teñido de rojo ante el temor a la inflación. Los analistas no prevén una recesión a corto plazo por el alza de los tipos.
Hemos alcanzado el tipo bajista en medio de la recesión, dice Citi. Wall Street ve cualquier repunte del mercado de valores como probable de corta duración. El oro sufre la segunda pérdida mensual consecutiva. El Bitcoin podría estar haciendo movimientos previos a una nueva caída. Scotiabank se disculpa por congelar cuentas bancarias de canadienses. Explota el comercio de yuanes y rublos un 1000%. El rublo sufre 61 frente al dólar a pesar de las sanciones de la UE. El Banco Central ruso minimiza el papel del dólar y del euro. Crisis de suministros. Líderes de la UE exigen a Moscú permitir la exportación de alimentos ucranianos. Aumenta la guerra del gas a medida que Rusia frena el suministro a más europeos. El gas modera su alza al 0,12% después de que la UE descarte un veto total a Rusia. Europa se acerca a la crisis energética cuando el Kremlin corta el suministro de gas a Shell. Rusia amplía los cortes de gas en Europa y frena los contratos holandeses, daneses y alemanes. La insaciable sed de gas natural de Europa está disparando los precios. Se evapora el repunte del petróleo después de tocar el nivel más bajo desde marzo. El Reino Unido y la UE golpea el petróleo ruso con la prohibición de seguros. El movimiento de Europa contra el petróleo de Putin puede ser el último. Las empresas petroleras rusas reabrirán pozos en junio por el repunte de la demanda. Europa. La UE cede a las exigencias de Orbán para sancionar el petróleo ruso. La inflación de la eurozona se dispara al 8,1% en mayo. La inflación destroza todas las previsiones y mete en un serio aprieto al BCE. La inflación francesa alcanza otro récord. La Comisión Europea urge a Italia a controlar la deuda sin penalizar el crecimiento. Los consumidores sufren aún más con la prohibición del petróleo ruso y el reinicio chino. España. El Banco de España ve un impacto del 1,8% en el PIB por un cierre comercial Rusia-UE. Segundo, el IPC escala en mayo hasta el 8,7% por encarecimiento del combustible y los alimentos. La bolsa española sube un 3,11% en mayo a pesar de la inflación y del alza de tipos. España prevé colocar hasta 5.200 millones en bonos y obligaciones el jueves. El cierre comercial entre Rusia y la UE recortaría el PIB español hasta el 2,1%. Américas. Colombia vota por el cambio tras la primera victoria de Gustavo Petro. Segundo, colocan a una concentración para rechazar la gestión de Bukele en El Salvador. Convocan, quiero decir. El gobierno de Chile extiende la militarización por 15 días más en el conflictivo sur. López Obrador prolonga la incertidumbre sobre la cumbre de las Américas. Erosión política y desgaste social sumen en Latinoamérica en la incertidumbre. Ministros de América analizan la transformación agrícola ante el cambio climático. 836 toneladas de marihuana destruidas entre Paraguay y Brasil. Rusia. Las tropas rusas toman Severodonetsk. Rusia bombardea Odessa, la única ciudad con salida al Mar Negro que aún no controla Ucrania. Se estancan las conversaciones entre Kiev y Moscú y Erdogan sugiere que participe la ONU. Putin abierto a cooperar con Turquía para exportar cereales desde Ucrania. Erdogan insiste a Putin que cierre el control de la franja norte de Siria, que quiere el control, mejor dicho, no que lo cierre. China. Suben las acciones de China a medida que se abre Shanghái. Segundo, los bancos chinos se desbordan con efectivo que nadie quiere pedir prestado. Tercero, Goldman Sachs se convirtió en el último banco en recortar su pronóstico para el PIB de China del 4,5% al 4%. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.